Nosotros estábamos afuera. Por eso la parashá de la semana pasada es cuando salgas, cuando estés afuera. Ahora, cuando vayas a entrar o cuando entres, pudiéramos decir que cuando entres es lo mismo, o pudiéramos decir que tiene que ver a nuestro retorno a la fe verdadera nuestra. Cuando regresemos, cuando entremos al pacto, cuando regresemos al pacto. ¿Por qué? Porque cuando a Israel le dieron la tierra prometida, ¿por qué se la dieron? Porque pactaron con Dios. En la parashá de hoy, ¿qué hace Moisés? Les recuerda el pacto y le dice, bueno, ustedes se comprometieron con Hashem a guardar los mandamientos. Ahora, cuando entres a la tierra que Él te va a dar, tú vas a tomar de las primicias del diezmo y se lo traerás a Hashem tu Elohim. Y luego comienza Moisés a recordarle todo, las consecuencias de la desobediencia. Fíjense, sucederá que al oír estas palabras, capítulo 29, versículo 19, y suceda, dice, vamos a empezar desde el 18. O mejor dicho, vamos a comenzar del 9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto que Hashem tu Elohim y en su juramento que Hashem tu Elohim concierta hoy contigo. En otras palabras, ellos habían recibido la Torá, ellos habían recibido el pacto, pero una vez que están frente a la tierra, Dios se lo vuelve a recordar, Dios se lo vuelve a decir. Dice, si todavía consideras que no puedes guardar el pacto, pues no trates de entrar. No trates de entrar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de manera que Él te ha dicho. Y como lo juró a tu padre Abraham y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y esto es clave en esta parashá y vamos a explicar esto un poquito más adelante. Cuando Dios estaba haciendo el pacto con ellos, Él les deja claro que no solamente lo está haciendo con ellos. Dice, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, que Él estaba pactando con alguien que no estaba presente allí. Él estaba pactando con los que estaban presentes y con algunos que no estaban presentes. De eso vamos a hablar más adelante. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra, hablando Moisés de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Hashem tu Elohim, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajeno. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, fíjense, ¿cómo les habla Moisés a ellos? Les habla primeramente de la maldición y luego les habla de la bendición. Pero aquí primero les habla de la maldición.
Sucede que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Hashem perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Hashem y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en el libro. En otras palabras, ahora vas a entrar a la tierra prometida, ahora has sido liberado del sistema religioso que te oprimía, que te engañaba, ahora eres un ser libre, lleno de muchas bendiciones. Recuerda de dónde saliste. Recuerda que no puedes abrazar lo que un día tenías. Recuerda de no abrazar los ídolos, de tener a Hashem en primer lugar. Amén. Dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero vendrán de lejanas tierras cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Hashem les habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasadora, abrasada, toda su tierra no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra. 24 más, aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo Hashem a esta tierra? Que significa el ardor de su gran ira. Y responderán: por cuanto dejaron. Cuando las naciones se pregunten ¿por qué Israel fue desterrada? ¿Por qué Israel ha sido perseguido? No porque Dios tiene porque no guardó el pacto con Israel, o porque quiso castigarlo porque no tenía nada que hacer. Bueno, vamos a castigar a este porque no tengo nada que hacer. O aunque este se porte bien, yo lo voy a castigar. Cuando las naciones se preguntaren ¿por qué hemos perdido el templo? ¿Por qué nos han pasado las cosas que nos han pasado? Esa pregunta es sencilla, esa respuesta es sencilla. Aquí está. Le responderán: por cuanto dejaron el pacto de Hashem, tu Elohim, o el pacto que Hashem, el Dios de tus padres, el Elohim de tus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Hashem contra esta tierra para traer sobre ella las maldiciones escritas en este libro. Y continúa. Más adelante está la parte buena. Ya hablamos la parte mala. Más adelante está la parte buena. Capítulo 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim, y te convirtieras a Hashem tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá, ¿qué cosa? A recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Hashem tu Elohim. Esto, mis hermanos, lo hemos vivido nosotros en carne propia, como decimos, en vivo y a todo color. Nosotros hemos perdido el pacto, perdimos la conexión directa con la Torá, no la entendíamos, nos envolvimos en las religiones del mundo, creíamos en cualquier cosa menos en los mandamientos, fuimos arrojados en las manos de los ídolos, y como dicen, y como decía la palabra, pastoreados por ciegos que guiaban a otros ciegos. Eso nos pasó a nosotros. Por eso entendemos esta parashá de una manera clara. Entendemos que nuestros padres en algún momento dejaron el pacto, y por ende a nosotros nos tocó también arrastrar con esa consecuencia.
¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros, hermanos? Si ya lo hemos entendido. La parashá de esta semana, ¿cuál es? Cuando entres. Cuando entres de vuelta al pacto, acuérdate que primero es Hashem. Que las primicias son para Él, no para ti. Porque por eso es que estabas afuera, porque no lo reconocías de esa manera. La gente está afuera por eso, porque no reconoce a Hashem como primero. Lo tiene como un segundo, o lo tiene como un amuleto cuando lo necesita, como la lámpara de Aladino. Tengo una necesidad y la froto para que me venga a resolver un problema. No, hermanos míos, Él nos cela, y debemos nosotros entender eso, que Él exige el primer lugar. Él no exige el segundo, Él es el primero. Nosotros no podemos tenerlo a Él en una segunda posición. Y cuando lo tenemos en una segunda posición, recordemos que las consecuencias van a llegar. Van a llegar. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos míos? ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Capítulo 26, versículo 1. Cuando hayas entrado a la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacare de la tierra que Hashem tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Hashem tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y dirás: declaro hoy que Hashem tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará de la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Hashem tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, refiriéndose a Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Hashem nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Hashem, y lo dejarás delante de Hashem tu Elohim, adorarás delante de Hashem tu Elohim, y te alegrarás de todo el bien que Hashem tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa, y así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, la orden es, número 1, las primicias son para Él. Pues nosotros no somos un pueblo agrícola, pero eso no nos, ¿cómo se dice? No nos excluye. Eso no nos excluye a nosotros. Primero tiene que estar Él. Yo no puedo pensar sacrificar lo de Él para complacer algo personal mío. Hay personas que hacen eso.
No, es que yo no puedo diezmar ahorita porque pues yo tengo un problema. Tengo que utilizar ese dinero para otra cosa. Hay personas que piensan así. Y él tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo tiene que ser? Los primeros frutos son de él. ¿Por qué? Porque él no te sacó físicamente de Egipto. Yo diría que sería hasta mejor. Es que fue más difícil. Él nos sacó del Egipto espiritual que nos tenía a nosotros esclavizados. Éramos esclavos de las religiones. Entonces, ¿cómo es posible que ahora que hemos sido libertados de esa esclavitud, pues lo dejamos a él en un segundo plano? Eso no tiene lógica. Y como dice la Torá, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Fíjense lo que dice: me voy a embriagar. En otras palabras, me voy a olvidar. Yo sé que a mí me va a ir bien. A mí no me importa, a mí me va a ir bien. Eso lo dice acá. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy bien. A mí me va a seguir yendo bien. Eso lo dice la Torá. Aquí está escrito. En otras palabras, yo le voy a decir a mi mente: me va a ir bien. ¿Y sabes qué continúa diciendo? No permitas que la ira de Hashem se encienda sobre ti. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Hashem de primero, nos convertimos en idólatras. Así de sencillo. Cuando le preguntaron al maestro cuál era el primer mandamiento, ¿qué fue lo que él dijo? Que debemos de amar a Hashem primeramente, con nuestros corazones. En el original dice con nuestros corazones, no dice con nuestro corazón. Claro, cuando lo fueron a traducir al español, pensaron con lógica y dijeron: bueno, ¿cuántos corazones tiene el ser humano? Tiene uno. Entonces aquí fue que el escritor se equivocó y no pusieron corazones, pusieron corazón, porque usaron la lógica, ignorando el pensamiento judío. Cuando la palabra aparece en plural, o cuando aparece algo en plural en el hebreo, por lo general no solamente se refiere a cantidades, se refiere a calidades. En otras palabras, cuando está diciendo con todos tus corazones, se refiere a la calidad con la cual vas a amar a Hashem. Por eso las primicias se traían, y luego que se traían, no quedabas todo arrepentido. Te alegrabas delante de él, lo hacías con alegría. En otras palabras, cuando entregues lo que le corresponde a Hashem, lo tienes que hacer con alegría, consciente de que es de gran importancia. Y de esa manera, entonces el hebreo traía los frutos de la tierra y recitaba. ¿Qué recitaba? Que ellos habían sido esclavos, para que no se les olvidara. A nosotros nos toca hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, porque se nos olvida. Se nos olvida que éramos esclavos allá en el sistema y que allá nos quitaban todo: el tiempo, nos quitaban el diezmo, nos quitaban un montón de cosas, las ofrendas. Estábamos allá entregando. Y bueno, gracias a Dios que nosotros no nos quitaron tanto. Hay quienes le quitan más, le quitan hasta la casa, el carro, etcétera, etcétera. Pero por lo menos el tiempo nos lo quitaron. Le dedicamos bastante tiempo a eso. Y tiempo es dinero, o tiempo es oro, como se dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar eso. No, yo ahora debo de traerle a Hashem mis primicias, debo de tener
tenerlo a Él siempre como en mi primer lugar. ¿Por qué? Porque fui esclavo en Egipto. Allá estaba esclavizado bajo el sistema religioso que domina al hombre, o que domina este mundo. Y Él, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, porque Él hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, y no solamente estaba haciendo el pacto con Israel, sino con los que no estaban presentes en ese momento. Eso lo dice la Torá. En otras palabras, cuando Dios pactó con nuestros padres, ¿saben con quién estaba pactando también? Con nosotros. Ese pacto fue un pacto anticipado. Él sabía perfectamente que eso iba a acontecer. Él sabía que Israel iba a entrar a Egipto, a la tierra prometida, que allá iban a embriagarse con el fruto de la tierra, se iban a llenar de todas las riquezas y se iban a olvidar de Hashem que se les había dado. Eso sucedió exactamente como Moisés se lo prometió. Y a pesar de todos los recordatorios y a pesar de todas las veces que se las recordaron, Israel cayó en el pecado. O sea, cayó en esa tentación. Eso me recuerda me recuerda de la misma manera como uno le dice a las personas las cosas. Ten cuidado de hacer esto, ten mucho cuidado de hacer eso. Uno se lo dice, se lo repite y se lo repite. Y uno mira que la persona oye, y sí te pone atención, pero va y comete el error. Dice, bueno, ¿para qué se lo dije? Es un poquito complicado. Pero a Moisés le pasó lo mismo. No se lo repitió una vez, se lo repitió muchas veces. Y antes de entrar a la tierra, llamó a 2 testigos. ¿Saben cuáles fueron los 2 testigos que llamó? Los 2 montes. El monte de la bendición y el monte de la maldición. Dice, llamó a esos montes como testigos. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué Moisés hizo eso? Bueno, primeramente porque se requieren 2 testigos, ¿no? Estoy pactando con este pueblo está pactando con Dios. Bueno, requerimos 2 testigos. Pero los 2 testigos no fueron 2 personas. ¿Sabes qué fueron? 2 montañas. Y qué casualidad que todavía esas montañas están ahí en Israel. Dice, bueno, le voy a dejar 2 testigos casi eternos. Son 2 tremendas montañas. Y cada vez que un judío o un israelita pasa por allí, cuando él pasa por medio de esas montañas y las mira, él se acuerda del pacto que hicieron sus padres. Eso es tremendo. Hay una orden acá en la parashá de escribir la ley en piedras. Las primeras veces que se escribió la ley fue cuando la recibió Moisés. Pero cuando ellos van a entrar al Jordán, o cuando van a entrar a la tierra prometida, también se escriben, o cuando Moisés se va a despedir, él manda a escribir la ley en piedras. Y también cuando fueron a cruzar el Jordán, ¿sí recuerdan que Josué mandó a recoger unas piedras? Se dice que fue con esa finalidad, de volver a escribir las leyes allí, no solamente para ellos, sino para las naciones vecinas, para que las naciones conocieran la ley con el cual ese pueblo que estaba atravesando el Jordán iba a ser gobernado, o la ley con la cual iba a ser gobernado. Entonces fíjese, es interesante porque esas piedras desaparecieron. ¿Desaparecieron o no? Claro que desaparecieron. ¿Dónde están las piedras del pacto? Pues desaparecieron, eran pequeñas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Como él sabía, o yo me imagino que fue
inspirado divinamente, por supuesto. Entonces, él sabía que esas piedras se iban a perder, o no la iban a encontrar. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a 2 montañas. Y en medio de las 2 montañas hizo pasar al pueblo. Y por allí iban pronunciando las bendiciones y las maldiciones antes de entrar a la tierra prometida. Y quedaron esas 2 montañas como testigo eterno. Hoy, cualquier israelita que vaya a Israel y mira los 2 montes, se va a acordar del pacto que hicieron sus padres. Y van a entender por qué fueron desterrados, por qué anduvieron de extranjeros por el mundo, por qué hemos sufrido tanto en el mundo, por qué perdimos el pacto y por qué le servimos a dioses extraños. Lo dejó escrito, no en 2 piedras, sino en 2 montañas, en 2 montes. Fíjense algo, casualmente fue en un monte donde ellos reciben la ley, ¿verdad que sí? En el Sinaí reciben la ley. Y cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios coloca 2 montes como testigos de lo que un día recibieron en aquel monte. Según se dice, eran 2 tablas, ¿verdad que sí? Eran 2 tablas. Era más fácil hacer una sola tabla con los 10 mandamientos, pero hicieron 2. ¿Y saben por qué? Porque se requieren 2 testigos. 2 testigos para confirmar que el pacto o que lo que se está haciendo es correcto. Desde entonces se utilizan 2 testigos. Cuando cuando van a registrar a un niño en la prefectura, se requieren 2 testigos. Cuando se van a casar a una persona, se requieren 2 testigos. Lo que la gente ignora es que Dios usó también 2 testigos para recordarle al pueblo de Israel el pacto que una vez habían hecho con ellos, o que ellos habían hecho con el Eterno. Entonces, hermanos, para ir ya finiquitando esta primicia, o esta entrada, o este entremesa, la parashá de esta semana se titula Cuando entres. La de la semana pasada, Cuando salgas. ¿Por qué? Porque el hombre estaba adentro. El hombre no estaba afuera. El hombre estaba adentro. El hombre sale. Y una vez allá afuera, pasando por todas las inconveniencias que le produce el mundo, los roces y todo lo que sufre allá afuera, entonces medita y piensa. Y la parashá de hoy es Cuando entres, se habla de primicia y de diezmo, haciéndonos entender que estuvimos afuera porque lo dejamos, porque no le dimos a él lo primero, porque no diezmamos lo que teníamos que diezmar. Vamos a continuar en el Shabbat y vamos a seguir indagando acerca de esto. Hermanos míos, nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple y no podemos jugar con eso. Con Él no podemos jugar. Él no está en segundo lugar. Él no acepta un segundo. Él no lo acepta. Cualquier persona que tenga a Hashem como segundo está perdido. ¿Por
qué? Porque Hashem porque nosotros tenemos que entender que de Él procede la vida, que separado de Él no tengo vida. Tú puedes tenerlo de segundo y de tercero. Es más, lo puedes hasta ignorar. Pero Él no será tu Dios. Él no será tu Dios. Primero, porque Él es un Dios de vivo. Y segundo, porque Él demanda primicia. Él sabe que tú lo necesitas. En otras palabras, pudiéramos decir que el mandamiento de amar a Hashem con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra fuerza, aparte de un mandamiento, es un buen consejo. Por eso, porque si no lo hacemos, hermanos míos, sencillamente lo que viene sobre el ser humano es una desgracia. Separados de Él, nada podemos hacer.